nosotros el ex ministro de Trabajo de la provincia y abogado sobre todo de temas que tienen que ver con lo laboral, Juan Manuel Pucineri, porque tenemos que hablar de la evolución del empleo privado registrado en Santa Fe y temas que preocupan, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Natalie Bedini y todo el equipo, te recibimos de este lado. ¿Qué tal, Natalie? Gusto en saludarte. Saludos también al equipo. Nosotros muy bien, bueno, estamos viendo los números, lo cual nos preocupa un poco. Contanos un poco cómo está esto del empleo registrado en Santa Fe, cuáles son los registros y cuál es la situación. Bueno, esos números los informa mensualmente la Secretaría de Trabajo de la Nación. En el último informe que corresponde al mes de julio hay una nueva caída del empleo registrado, son 500 empleos menos que el mes anterior y en un derrotero que implica durante la actual gestión de gobierno una pérdida de más de 13.000 empleos registrados, es decir, desde diciembre del 23 a julio del 25, en la provincia de Santa Fe se perdieron 13.000 empleos privados registrados. Para ponerlo en contexto, es una cantidad similar al empleo registrado que se perdió durante la pandemia en la provincia de Santa Fe, es decir, que estamos hablando de una situación complicada en lo que tiene que ver con lo laboral, que se viene expresando sobre todo en algunos rubros en particular. La industria manufacturera es uno de ellos, la industria la está pasando mal en la provincia, y también otros que tienen que ver con servicios, con hotelería, con gastronomía, digamos, que son los rubros que junto a la construcción, que tuvo una caída importante el año pasado, son lo que explican esta situación en la provincia, ¿no? En su gestión como ministro de Trabajo, en tu gestión, yo te voy a tutear, Juan Manuel, Sí, si me lo permitís, hubo 34 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal en la provincia de Santa Fe, y eso cambió rápidamente cuando se cambió de gestión. ¿A qué le atribuís ese cambio? ¿Qué elementos considerás que fueron los que hicieron que nuevamente, luego de 34 meses consecutivos de crecimiento del empleo, tengamos que hablar de bajas? Bueno, allí me parece centralmente que hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con la macro nacional, digamos, que tiene un ordenamiento diferente a lo que tenía la anterior gestión de gobierno, es decir, la anterior gestión de gobierno, aún con las dificultades, algunas de ellas graves, que como era la inflación, por ejemplo, tenía un esquema en el cual estaba más favorecido todo lo que tenía que ver con la economía real. Es decir, se trataba de mantener salarios que pudieran estar en línea con la inflación o superar la inflación. No se permitía la importación indiscriminada de productos que compitieran con la industria local. Y en el plano provincial, que es de lo que estamos hablando, lógicamente no se apostó por un esquema de tarifas que superaran al punto de duplicarla o en algunos casos triplicar la inflación o los incrementos salariales, digamos, porque eso también tiene un impacto directo en el consumo de la población y tiene un impacto directo en los costos de las empresas, sobre todo de las pymes, ¿no? Me parece que allí hay un cambio muy notable en la situación económica y en la situación de las acciones que tienen que ver con nación y provincia, que determinan que el empleo sea uno
de las variables que más están sufriendo en este momento y particularmente el empleo industrial, ¿no? Juan Manuel, en ese sentido también hay mucha gente que dice, bueno, pero es importante que desde el plano nacional se ordene sobre todo aquello que tiene que ver con la inflación, que era una preocupación en el gobierno anterior y que hoy el presidente dice hemos bajado la inflación, las paritarias se dan con una recomposición de 1 punto porque es lo que ameritan que hay de inflación desde el gobierno nacional. ¿Vos cómo ves esto del orden macroeconómico y si afectó o no ese orden macroeconómico justamente a la recomposición de los salarios y del empleo? A ver, sin duda que bajar la inflación es un dato positivo, digamos, y me parece que es una de las cuestiones que durante nuestro gobierno no se pudo resolver. Ahora, hoy esa baja de la inflación significa centralmente que golpea a el salario, golpea las jubilaciones y se produce en el marco de un ajuste que no genera ningún tipo de cuestión virtuosa, es decir, bajar la inflación como único dato, digamos, no es un dato que pueda explicar la economía o, como se dice habitualmente, la situación diaria de las personas. Digamos, la situación diaria de las personas es que esta baja de la inflación significó retracción en el consumo, retracción en el empleo, pocas posibilidades de crecimiento, de desarrollo, y aparte un ajuste muy sensible en áreas que los argentinos tenemos como activo, digamos, es decir, si el ajuste se produce en la pediatría, si el ajuste se produce en las universidades, si el ajuste se produce con los jubilados, evidentemente esa virtuosidad de bajar la inflación no tiene un correlato virtuoso en que la gente esté mejor, ¿no? Y me parece que eso es lo que hoy se está notando. Me parece que ese hoy es el cuestionamiento central que tiene la gente hacia las políticas económicas que se están desarrollando, y particularmente en la provincia de Santa Fe, porque las acciones del gobierno provincial, digamos, en definitiva van en línea, dentro de lo que tiene a su alcance, van en línea con lo que se hace en el orden nacional. Recién hablábamos de las tarifas, pero también sucede lo mismo con los salarios públicos, que pierden frente a la inflación, que pierden poder adquisitivo, y también con los ingresos de los jubilados provinciales. Es decir, ahí vemos una combinación de acciones nacionales y provinciales que en definitiva terminan afectando a la gente, ¿no? Bueno, recién hablábamos un poco de lo que sucede con los docentes que a principio de semana convocaron a una medida de fuerza que, sin perjuicio de esta medida que ha establecido el gobierno de Maximiliano Puyaro de el presentismo, de descontar a aquellos trabajadores que falten un día a trabajar. Hay trabajadores, y lo decimos con conocimiento de causa porque nos mandan todos los días aquí mensajes, Juan Manuel, que van a trabajar con enfermedades terminales porque si no les pagan ese presentismo no pueden llegar a un piso salarial. ¿Cómo le explicamos a esos docentes qué es lo que pasa con sus paritarias, qué es lo que pasa con el gobierno de Maximiliano Puyaro y qué medidas habían tomado ustedes desde tu Ministerio de Trabajo cuando te tocó ejercer esa cartera que hoy ves que se están diluyendo de alguna manera? A ver, hay dos cosas que el actual gobierno dejó de lado, sin entrar, o digamos, o después en todo caso comentamos el tema del presentismo, pero hay dos cuestiones que se dejaron de lado. Primero, la negociación colectiva, el hecho de intercambiar, de saber que la negociación tiene distintos intereses, pero que el punto final es llegar a un acuerdo, y nosotros aún en discusiones muy fuertes que teníamos con los sectores docentes, con los sectores estatales o con los sectores de la salud,
siempre había un lugar en el cual se llegaba a un acuerdo, se convenía, y eso también posibilitaba que durante el periodo posterior al acuerdo no existiera el malestar que hoy vemos en todo lo que tiene que ver con el sector público. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que nosotros cuidábamos particularmente de que el salario mínimo que se negociaba en paritaria estuviera en línea con la canasta básica, y eso dejó de suceder, digamos. Hoy los salarios en la provincia de Santa Fe son salarios bajos, sobre todo en las categorías en los cuales está muy comprometido el poder adquisitivo en relación a las necesidades básicas, digamos. Esas dos cuestiones en la provincia de Santa Fe dejaron de suceder. No hay negociación colectiva y no hay un piso razonable para los salarios de docentes, de enfermeros, de auxiliares escolares, de policías, de gente que trabaja en el servicio penitenciario, que tiene salarios realmente muy bajos. Entonces, nosotros aún en un esquema inflacionario, la cuestión de la negociación y la cuestión del piso mínimo siempre la cuidábamos. Por supuesto que había diferencia, por supuesto que las negociaciones no eran fáciles, por supuesto que había conflictos, pero esas dos cuestiones se cuidaban. Y me parece que eso se dejó de lado, y eso es lo que hoy está generando un gran malestar en el sector público de la provincia. Uh-huh. El presentismo, que era el otro tema, sí, Natalí, que me planteaba. Primero, en realidad el presentismo es una situación que se la presenta como presentismo, pero termina siendo una especie de intentar pagar una suma no remunerativa para mejorar el salario, porque el presentismo es una suma no remunerativa y no bonificable. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira los números que informa mensualmente el Ministerio de Educación respecto de quiénes cobran el presentismo, uno que nota que lo perciben prácticamente la totalidad de los docentes. Es decir, que el presentismo en realidad está funcionando con declaraciones juradas, con sumas no remunerativas y no bonificables, y que se trata en definitiva de hacer una compensación por ese lado respecto del salario docente, con un agravante. Obliga en situaciones extremas para percibirlo a concurrir a los establecimientos. Y digo en situaciones extremas porque, por ejemplo, no se han excepcionado las situaciones oncológicas, de diálisis o cuestiones de salud realmente muy serias que implican en la práctica la pérdida de lo que yo creo que es el salario más que el presentismo. Uh-huh. Entonces, son situaciones realmente complicadas. Yo no evalúo que esa sea una buena política para llevar adelante en la relación con los sectores, particularmente con los sectores docentes, porque también lo que está en juego es la calidad de lo que se enseña en las escuelas, la calidad del tiempo que pasan los docentes en las escuelas, que repercute directamente en la educación de los niños y niñas santafesinas, digamos. Uh-huh. Me parece que allí hay una cuestión que se está quebrando. El otro camino es mucho más difícil, el que hablábamos recién, porque implica negociación, implica llevar adelante cuestiones que a veces son conflictivas, pero sin duda tienen que ver con un sistema más democrático de las relaciones entre empleadores y trabajadores, ¿no? Juan Manuel, me queda una cortita porque me apuran acá los chicos, sí, no. Pero te vamos a invitar un día que vengas aquí al piso porque realmente los índices de trabajo son preocupantes en todos los ámbitos, pero quiero que hablemos un poquito de lo que tiene que ver con el trabajo informal, sobre todo, porque en esta situación en la que hay más de 1,5 millones de argentinos sin trabajo formal en este caso, y hay sectores que han caído mucho, hay
muchas personas que tienen más de 4 empleos, pero que son abonados de manera informal. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar en ese sentido? ¿Qué medidas habían tomado desde el gobierno de Omar Perotti en ese sentido? Bueno, a ver, el trabajo informal en estos 2 años ha crecido y ha crecido el monotributo, y eso es a expensas del trabajo registrado. Ese es un dato de la realidad, digamos. Y eso tiene que ver básicamente con la cuestión económica, es decir, está probado estadísticamente que a mayor crecimiento de la actividad económica hay mayor empleo y disminuyen los índices de trabajo no registrado. Para atacar el fenómeno del trabajo no registrado hace falta pensar en legislaciones específicas, hace falta pensar en la microempresa soluciones diferentes en lo que tiene que ver con los costos no salariales o con los costos impositivos de las microempresas que muchas veces no pueden funcionar, y hace falta fortalecer la inspección también. Me parece que esas son las 3 cuestiones pendientes, pero hoy lo que se está viendo es que se pierde el trabajo registrado y eso va al trabajo clandestino o al monotributo, y me parece que es uno de los datos de época que vamos a seguir viendo mientras se mantenga el actual orden económico, ¿no? Gracias, Juan Manuel, por este contacto, y dejamos abierta la invitación cuando quieras acercarte aquí a los estudios de Diario 1, de Mañana 1, te esperamos. Con mucho gusto, gracias a vos por la comunicación, Natalí, saludos nuevamente. Juan Manuel Pucineri, bueno, es el ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, es abogado, laboralista, una persona muy cercana al sector de Omar Perotti, el ex gobernador de la provincia. Vamos a ir a buscar el corte, vamos a ir